Buenas tardes, bienvenidos a la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, los secretos detrás de la lectura. Esta actividad es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad académica y al público en general temas de interés relacionados con el mundo editorial, la literatura y la habilidad para comunicarnos. Esperamos que disfruten de este evento, tanto como nosotros lo disfrutamos al momento de prepararlo para todas y todos ustedes. Esta tarde nos acompaña Ricardo Arce, quien impartirá la charla del borrador a la publicación sobre la edición de libros. Nuestro invitado, Ricardo Arce, funge actualmente como tutor del Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca, y también se desempeña como escritor, editor y promotor de lectura. Desde el 2010 a la actualidad es coordinador operativo del proyecto de la Biblioteca Vagabunda del Estado de Morelos y editor de Acá las Letras Ediciones. En el 2020 ganó el concurso Alas de Lagartija, libros de autor para todas las edades, con el libro bilingüe para la primera infancia Nocone. Como editor en Acá las Letras, ha publicado los poemarios Cartografía del Miedo, de Eric Uribares, Calles del Cuerpo Anochecido, de Iván de León, los libros de narrativa La Nave Eterna, de Efraín Blanco, y Tan Oscura, de Agustín Cadena, y el libro de aforismos Esquirlas, de Carlos Francisco Gallardo Sánchez, e ilustrado por Amira Aranda. Antes de ceder la palabra a nuestro invitado, me gustaría agregar que esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación y Facebook del Centro de Escritura. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla a fin de enriquecer la visión del público en general. Muchísimas gracias, Ricardo, y tu charla puedes comenzar cuando gustes. Hola, muchísimas gracias al Tecnológico de Monterrey por esta invitación. Estoy muy emocionado, pues parte de mi trabajo ha sido hacer de los libros algo maravilloso, un oficio que valga la pena, un oficio que he valorado mucho dentro de mi carrera, digamos, como lector, porque eso es algo que hay que destacar. Como lector tenemos ciertos pasos, ¿no? Vamos empezando leyendo unos libros, después vamos acercándonos al siguiente paso, que es querer escribir nuestras propias obras. Nos volvemos también promotores de lectura en ese sentido. Cuando somos lectores de tiempo completo, empezamos a compartir las lecturas con todos nuestros amigos y demás. Y después vamos al paso donde queremos nosotros evaluar nuestros libros, publicar nuestros libros. Y el último paso, a mi parecer, es ya un poco más sobre el sentido de la promoción de la lectura, pero también de la promoción de la edición. En este caso es un oficio para mí harto enriquecedor, y precisamente de esto va esa charla, y es decir, cómo convertimos esto, un manuscrito con señas, con un manuscrito que alguien escribió, a la parte en esto, en un libro. ¿Y cómo hacemos que este libro sea un bello objeto, ¿no? Un bello objeto que podamos nosotros coleccionar, guardar y atesorar como lectores y como los lectores a los que queremos llegar. Entonces, esta charla de los próximos minutos transcurrirá un poco sobre esto, acerca de algunos detalles técnicos sobre del manuscrito a la edición. Si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes. Y bien, estamos en esta parte del taller del borrador a la publicación. Al finalizar esta sesión, ustedes podrían identificar fácilmente, pues, en resumidas cuentas, el reconocer que este oficio es sumamente valorado para que ustedes puedan tener un libro, como les decía hace un momento, que ustedes puedan atesorar, ¿no? Y también ustedes como escritores tengan las herramientas necesarias para poder saber qué se les está evaluando
y cómo identificar los diferentes procesos que lleva esta edición. Las partes del libro, las 3 lecturas de la edición, cotizaciones y comercialización son algunos de los temas que trataremos en esta parte del taller. Y bien, este es a grandes rasgos el proceso editorial por el que nos aventuramos o cruzamos desde que nosotros terminamos nuestro manuscrito, nuestra novela, nuestra selección de cuentos, incluso nuestro tema de investigación o algún trabajo que nosotros queramos publicar, un libro álbum, un libro ilustrado, una serie de cuentos, dependiendo de la edad. Entonces, este es el proceso, les digo, desde el principio, la recepción de originales, donde una editorial lo somete a dictaminación. Durante este proceso es necesario saber nosotros en qué punto estamos. Este proceso también se llama la primera lectura. Terminaron ustedes su libro, ¿qué van a hacer con él, ¿no? La participación, cómo podrán evaluar sus trabajos y a su vez cómo realizar un sencillo estudio de mercado para la situación de su libro de las editoriales. Identificar estos pasos es importante porque a veces nos decepcionamos mucho cuando tenemos una novela o un manuscrito, lo enviamos a una editorial y la editorial lo rechaza, a veces con un dictamen, a veces ni siquiera con eso, ¿no? Y bueno, pues para eso es importante seguir algunos sencillos consejos que a continuación les daré. Las características de la publicación. El segundo paso, cuando ya digamos que la editorial nos aprobó nuestro manuscrito, estas características son si van a pertenecer a alguna colección de la editorial, en qué formato va a estar publicado nuestro libro, qué características físicas tendrá, qué tipo de papel y demás. Y dando, previsualizando este punto, nosotros avanzamos a la corrección de estilo, la revisión con autor de cambios, la maquetación, el diseño, y a la par estamos avanzando también con la cotización de imprentas, la cesión de derechos, la firma de contrato con el autor y los trámites de ICBM. La última parte es, digamos, la impresión, la distribución, la comercialización y, por supuesto, los ojos del lector. Cuando llegamos a este punto, nosotros ya estamos muy contentos y, como podrán ver, es un proceso algo largo. Calculamos algunas veces, depende de cada editorial. En mi caso, se ha llevado de 2 meses hasta 1 año llegar hasta estos puntos, por los puntos de venta, por también ciertos factores económicos que atraviesa la editorial, o por últimamente, de ser sincero, también la pandemia ha sido un factor que también a todo el sector editorial nos ha afectado y nos ha golpeado de una manera garrafal, y también hemos tenido que cambiar nuestros modos de venta, nuestros modos de comercialización, nuestros modos de presentación de libros. Ha modificado todo, ¿no? Entonces, a eso nos tuvimos que adecuar, y muchas editoriales en este punto, pues, han tronado, ¿no? Han quebrado. Nosotros a veces nos encontramos en esa pequeña línea, pero seguimos trabajando en esto. Como les decía, técnicamente hay 3 lecturas que se hacen en el libro. La primera lectura es la evaluación, que es la que dictamina la editorial. Es cuando ustedes entregan un manuscrito a una editorial y ellos hacen una evaluación. Esta evaluación la puede hacer el editor o un lector externo a la obra. En nuestro caso, hemos hecho ambos tipos de evaluaciones. Cuando realmente empezamos, éramos un equipo muy pequeño de 2 o 3 personas, y la evaluación la hacíamos nosotros mismos, ¿no? Básicamente era porque conocíamos al autor, sabíamos del trabajo que tenía anteriormente y sabíamos de su calidad literaria. Entonces eso nos ayudaba mucho. Pero después ya empezamos a recibir obras pues con
pues con otro tipo de estilo que nosotros, aunque sí sabemos sobre ese estilo, como la poesía, digamos, sí era necesario tener como un acercamiento con un lector externo para no tener este prejuicio o a beneficio o en contra del autor y poder tener una evaluación más libre y más profesional, digámoslo así. Entonces, buscamos lectores externos que ellos pudieran ayudarnos con la evaluación de la obra, saber si la métrica de su poesía está bien, saber si la verosimilitud de su obra también era la correcta, en fin, una serie de factores que también les estaré platicando en un momento. Bueno, de una vez, y es básicamente saber si está bien escrita la obra, ¿no? Um, nosotros como autores, me refiero en propia persona, cuando leemos una obra, cuando la hemos trabajado durante tanto tiempo, a veces se nos pasan los errores más obvios, ¿no? Incluso errores de separación de palabras, de letras, algunos los mal conocidos como dedazos, y también pues saber si a veces incluso en el tiempo, ¿no? Empezamos a hablar en pasado y de pronto ya el narrador ya está hablando en tiempo futuro o presente, ¿no? Y eso a veces se nos va de los ojos porque nuestros ojos están tan acostumbrados a la obra que los damos por hecho, ¿no? Los damos por sentado y eso provoca varios errores gramaticales, de coherencia, de sustancia, de tiempo, etcétera. Y muchas veces tenemos muy buenas ideas, pero muy mal escritas, ¿no? Entonces, este lector o esta evaluación aterriza, ¿no? Y decimos, bueno, sabes que tienes un excelente libro, tu idea es fenomenal, es como, pero creo que hay ciertas similitudes a un cuento donde nosotros ya lo hemos leído, ya ha sido muy visto y entonces preferiríamos que esto no se publicara, pero toda tu demás obra está comprendida de principio a fin así. Y entonces también esta evaluación es la que toma el editor para poder saber si es un libro que tenga, pues, si trama está bien elaborada, si puede atraer a otros lectores, y también si tiene un nicho en el mercado, ¿no? Es que es básicamente lo que en algunos momentos nos interesa a nosotros. Para eso, pues sí, se necesita que haya pues una buena redacción, muy buena ortografía, a eso me refiero con estar bien escrito, ¿no? Que es básicamente una norma, pues para, para todo lector y para todo libro, ¿no? Un libro que comprende sobre el lenguaje, que rete al lector y que y también por, con ello, pues transformar la imaginación o poder hacer que las palabras se conviertan en cosas en nuestra mente. Y eso es maravilloso cuando uno lee, cómo de pronto nos transportamos a ciertos lugares y espacios y podemos estar ahí sin estar ahí. Eso es lo que llamamos a un libro bien escrito. Muchas veces son los editores quienes se encargan de dar forma a estos manuscritos y bueno, también son los editores los que luego se convierten en los verdugos para sus libros y eso es terrible, ¿no? Pero me parece que debe de ser un acompañamiento muy, muy de la mano. Ya lo estaremos viendo un poquito hacer cuando nos adentremos qué tanto se debe de corregir el corrector de estilo y qué tanto debe de hacer, ¿no? Entonces, si la trama está bien elaborada, si atrapa la atención del lector desde las primeras páginas, luego hay novelas que tienes que llegar hasta el tercer capítulo para saber de qué se trata la novela y dices, oh, ¿cómo es posible esto, no? Y hay otras que desde la primera línea dices, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir. Y esto habla muy bien de la redacción del autor. Entonces, ciertamente, estas son los componentes, ¿no? También en la primera lectura, ustedes como autores deben de tener ya un público fijo, digamos, un público al que van destinados, ¿no? Si es un libro para niños, si es un libro para jóvenes, si es una novela o un libro para adultos, si va a ser un libro álbum, si va a ser un libro ilustrado.
Esos factores son determinantes para que ustedes también sepan a qué editorial dirigirse. Si ustedes ya saben a qué punto, a qué público quieren dirigirse, pues, por ejemplo, Alfaguara, ¿no? Que publican narrativa. Entonces van con Alfaguara y dicen, tengo un libro de cuentos, ¿no? O tengo este libro de ensayo, ¿no? Y dice Alfaguara, pues sí, tiene cabida, ¿no? Podemos dictaminarlo. Pero, por ejemplo, si van con Larousse y dicen, tengo este libro de esta novela, pues Larousse te va a decir, pues no, nosotros publicamos diccionarios de mucho tipo, ¿no? O tal vez algunos ensayos, pero libros de narrativa nosotros no publicamos. Hay editoriales especializadas como Antílope, que son editoriales que se han dedicado a publicar, bueno, que es Antílope, que se dedica a publicar ensayos, y entonces tiene libros de ensayos fabulosos y bien bonitos, ¿no? Pero si les llevas una novela de narrativa, pues puede que le hagan caso porque es una editorial independiente, pero puede que no tenga cabida, ¿no? Dentro de su fondo editorial, dentro de su catálogo. Entonces, definir a qué público van, si por ejemplo también un libro para niños, pues se acercan, por ejemplo, al Naranjo, o un libro de cómics se acercan a Norma, etcétera. Entonces, es importante que ustedes sepan cuál es su público para saber a qué editorial van. Y bueno, en algunos casos para saber si pueden participar en alguna convocatoria. La segunda lectura, ya que se ha dictaminado a favor su texto, es acerca de la revisión de textos. Esta segunda lectura va muy de la mano del corrector de estilo, editor y autor. Un corrector de estilo es una persona muy fría, muy fría, pero realmente tiene que tener cierto, tiene que tener mucha experiencia sobre los usos gramaticales en la ortografía, ¿no? Saber corregir tanto de tiempo como de espacio, como cosas que ya les había mencionado, pero también tener este ojo para poder ser empático con el autor, ¿no? Hay muchos autores que utilizan, por ejemplo, ciertas frases que separan los párrafos, ¿no? Para un corrector de estilo que no tenga como esta disposición, esta afinidad o esta empatía con el autor, dice, no, un ejemplo muy sencillo es pues en un párrafo describen el momento previo a un asesinato, ¿no? Y entonces terminan con todo ese suspenso lleno de emoción y demás, y en el momento final de esta idea, cierran con un punto, separan la línea y dicen, y el y fue la bala como un estallido en el cielo, ¿no? Fue el arma, bueno, ustedes, fue, sí, fue la bala como un trueno en el cuerpo del asesino. Esa es la idea. Y es un enunciado que se puso, o una frase que se puso solamente en un renglón aparte, ¿no? Para un corrector de estilo que no tiene la experiencia, diría, pues es que eso va junto con la idea del párrafo anterior y debe de ir junto. Pero ya conociendo la obra, conociendo su puntuación del autor, sabemos que la idea principal de este autor fue separar esa frase para causar un mayor drama en la lectura y sí, pues un punch enorme y decir, y ciertamente cuando lo lees, esos espacios que causa la puntuación son interesantísimos en todo sentido, ¿no? Recordemos la obra de Juan Rulfo, tanta coma, dices, ¿para qué tanta coma? Y tú vas viendo realmente cuando va subiendo el hijo, bueno, el hijo para llegar a Comala, tanta coma, implicaba mucha respiración dentro dentro del mismo texto, ¿no? Te iba marcando ciertas pausas y eso hace la puntuación y eso es maravilloso dentro del lenguaje, ¿no? Todo este tipo
de cosas. Y entonces un corrector de estilo debe de estar atento a este tipo de genialidades, y que no se confundan tampoco con, pues, digamos, torpezas o pues, errores gramaticales, ¿no? Entonces, eso hace básicamente un corrector de estilo. Y hay diferentes tipos. También en la poesía es importante tener que el corrector de estilo está muy atento también al conteo de los versos, de las estrofas, y también que no caigan en unas rimas falsas y demás, ¿no? Y que también tenga contundencia el poema, ¿no? Esta segunda parte o esta segunda lectura es una de las segundas lecturas que nos cuestan un poquito más de trabajo porque sí necesita mucho ojo del corrector de estilo, muy de la mano con el editor que es quien lo revisa y después con el autor, ¿no? Y bueno, y la tercera lectura es la lectura tipográfica que en esencia es ver las lecturas finales, evitar callejones, huérfanas, viudas y algunas cuestiones más de la mano con el diseñador editorial, ¿no? Que pareciera como que no es tan necesario, pero hemos en esta parte de la lectura es realmente lo que hace bella un libro, ¿no? Está compuesto por varias cosas. Una cosa es la genialidad del autor, la idea del autor. La otra es como el pulirlo con el corrector de estilo, ir haciendo, quitándole rebabas, digámosle. Y la tercera es cuando ya son los acabados finales del libro. Y bueno, un ejemplo es como, imagínense una obra de, no sé, Los Tres Mosqueteros, con una tipografía tamaño 8, o con una tipografía que no te ayudara a leer, o que cada cambio de página encontraras viudas y hubiera un gasto ahí de papel innecesario y que también las viudas, por ejemplo, es un ejemplo como el que les marcaba acerca de las ideas cuando se separan de los párrafos. Una cosa es cuando el autor quiere marcar un suspenso y separa la idea y hace la imagen independiente. Pero imagínense que no, que el suspenso va de corrido, 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 y después para terminar con este suspenso tienes que cambiar la línea, cambiar la página, y solamente ves una frase final que no causa absolutamente nada más que cansancio, ¿no? Entonces, estos errores tipográficos es importante que los editores estén muy atentos para no cometerlos, o también los ríos, que son estas líneas que van entre los párrafos que se ven y que distraen y cansan tanto al ojo. Es precisamente esta tercera lectura lo que ayuda mucho al lector a que también la lectura de él sea más ágil para todos, ¿no? Y es un componente, pues valiosísimo. También creo pienso que es necesario saber que así como existen especialidades en muchos oficios, el diseñador editorial es una especialidad que no debe de confundirse tanto con el diseño gráfico. Ciertamente, los diseñadores editoriales tienen nociones de gráficos, tienen nociones de diseño editorial, pero es una especialidad aparte que también lleva mucho trabajo y una dedicación constante y estarse capacitando continuamente. Lo mismo con el corrector de estilo, que también igual podríamos tener manuales de estilo, pero siempre el lenguaje no es una cosa estática, no es una cosa que se está cambiando y modificando y tenemos que estar como actualizados en eso. Entonces, es muy importante también y es necesario que los correctores tengan esta capacitación, y lo mismo con los diseñadores editoriales.
Y bueno, vamos a esta parte. Estos son algunos pues, consejos de cómo entregar un manuscrito, o algunas recomendaciones, que es necesario que sea en un archivo Word, que sea en tamaño carta, con tipo de letra tamaño 12, doble espacio, interlineado, en una sola cara. Esto de la cuartilla es importante que me pareció necesario dárselos a conocer, porque a veces es más o menos, en el sentido de los caracteres, este, como en algunos despachos editoriales hacen su cotización, ¿no? Dicen, no sé, es un ejemplo, cobramos 35 pesos o 40 pesos la corrección de estilo por cuartilla, ¿no? Y uno piensa, bueno, en una cuartilla metemos, no sé, 2000 caracteres, ¿no? A tamaño 10, cosas así, interlineado 1. Y dices, pues ya me estoy ahorrando una lana. Pues no, en realidad una cuartilla la estamos evaluando en 1620 caracteres con espacios o 1400. La evaluación de cada editorial o despacho editorial es en ese rango. Son aproximadamente 27 renglones. Es importante, si ustedes entregan un manuscrito de evaluación, que lo entreguen sin tachaduras, sin marcaduras, ni anotaciones al margen. Esto es para que en algunos casos, cuando lo entregan físicamente, pues los mismos correctores de estilo o las personas que se encargan de la evaluación hacen anotaciones a esto para que pueda emitirse un dictamen. Cuando ustedes lo entregan en digital, pues es lo mismo, ¿no? No hay, en este caso, pues sería sin marcas de agua, sin, pues, pies de página, encabezados y demás, ¿no? Esto es para que la lectura sea muchísimo más sencilla para quien evalúa. Deben ir foliadas, parte inferior derecha, pero eso es también a criterio de la editorial. Y la versión, como les decía, la versión es tanto en electrónica como en físico. Ambas deben de coincidir, ¿no? Si ustedes entregan una versión o mandan una versión electrónica y luego entregan una versión en físico, deben ser idénticas. No tanto de, en, en el cuerpo de los textos como en las versiones digitales. Y entonces eso les ayuda mucho a ustedes, ¿no? Para emitir una evaluación. Bueno, vamos ahora a la parte de un manuscrito. Ustedes seguramente lo tienen muy presente, pero pues no está de más mencionarlo. Es la portada, que básicamente ustedes no deberían de preocuparse por la ilustración o la imagen que quisieran de portada. De eso se encarga la editorial. Si ustedes tienen alguna sugerencia sobre alguna persona que quisiera que les ilustrara la portada, lo hacen después de que la evaluación haya sido dictaminada a su favor, ¿no? La portada, en esencia, es autor y título. Después, una página aparte, una dedicatoria, epígrafe, en caso de que ustedes lo consideren necesario en su obra, agradecimientos, también en caso de que lo vean necesario. Estos agradecimientos a veces también van al final de la obra, ¿no? Los agradecimientos tal vez a alguien que les ayudó a la investigación de la novela para que fuera más verosímil, ¿no? La presentación o prólogo, en caso de que la haya, o en caso de que exista un prólogo a su obra, lo mismo con la introducción. Algunos no lo incluyen, y no es obligatorio que exista. Y lo mismo con los agradecimientos o el epígrafe o la dedicatoria. Es bonito que lo tengan, pero pues no es necesario. El cuerpo de la obra o texto, que es toda la obra, en este caso sí es necesario ir sabiendo
y separando cuáles son los títulos o los capítulos, si existen subcapítulos incluso en la obra, saber cómo irlos separando, ¿no? Generalmente se separan con capítulo 1 y tal, ¿no? El nombre, o son 3 tomos o demás. Esto también se ve en el índice general, donde ustedes cuando entregan el manuscrito debe de ir así. La bibliografía, en caso de que fue necesaria para la obra, en caso de que haya sido una obra de investigación, igual los índices particulares, y bueno, y los anexos también, ¿no? Si fueron necesarios. Eso es en esencia lo que es para las partes del manuscrito. Y Ricardo, me gustaría compartirte, perdón la interrupción, me gustaría compartirte un par de preguntas que han dejado los participantes en YouTube. Muy bien. Voy a proceder con la primera, ¿sí? Daniel Muñoz pregunta por la recomendación de qué software utilizar para escribir y qué hacer con las referencias que habitualmente, por ejemplo, en los artículos prácticamente todo el tiempo está lleno de referencias a otros autores, pero ¿qué sucede si estos artículos se convierten en libros? ¿Cómo los vas almacenando? Y otra pregunta más es de Magdalena Eslava, que pregunta acerca de a partir de cuántas hojas podemos hablar que tenemos un cuento o una novela, etcétera. Sí, la primera pregunta es Word, ¿no? O sea, en esencia es Word o un software de edición de texto, ¿no? Puede ser Page en caso de Mac, pero ¿cómo se llama? Es .txt, pues, ¿no? Ese es el software, el que se ocupa, y no hay tanta complicación en eso. Es un poquito más importante conocer cómo se diferencian tanto las portadas como los apéndices, como los títulos de la obra, y en esencia es eso. Algunos incluso pueden entregarlo en PDF cuando lo entregan impreso, de ahí no hay como gran sentido, pero en esencia cuando lo manejan en Word y lo convierten a PDF, tienen que ir con estas características que les manejé o les mencioné sobre el interlineado. Sobre la mención, cuando considerar un libro, hace mucho tiempo se consideraban que eran 60 páginas. Ya es un libro, ¿no? 60 páginas. Pero pues reconozcamos también que hay libros que son más cortos, ¿no? Hay libros que son pues, como los libros infantiles, que te manejan por lo menos 24 páginas, pero realmente el texto, el interior del texto es una cosa de 2 o 3 cuartillas, porque hacen 24 páginas porque se convierten en un libro álbum y las ilustraciones van ayudando a la lectura o teniendo también otra narrativa independiente de la lectura, pero a eso se le llama por eso libro álbum, ¿no? Un libro ilustrado que también va acompañado con imágenes y estos los hacen a veces las mismas ilustradoras o los ilustradores. ¿Y qué hacer con el manejo de los textos cuando nosotros estamos escribiendo, no sé, tenemos una columna literaria en algún periódico? Por ejemplo, Guillermo Fadanelli, creo que él publicó hace tiempo una recopilación de sus notas o de sus columnas, y las hizo libro, ¿no? También Pérez Gay, también publicó apenas un libro sobre crónicas que fue publicando a lo largo de su vida. Y bueno, uno debe de plantearse, como en cualquier libro de recopilación en narrativa, sobre la línea a la que vamos a estar hablando, ¿no? Si es un libro de cuentos que uno ha estado publicando de vez en cuando en algún en algún periódico, en alguna revista, y ha sido constante con esa publicación,
pero no todos los cuentos tratan de lo mismo. Algunos cuentos, digamos, son de ciencia ficción y algunos cuentos son eróticos, ¿no? Entonces, para hacer una buena compilación, hay que definir el tema al que vamos, ¿no? O hacer trampa y decir que son poemas sueltos o cuentos sueltos, o los cuentos completos de algún autor, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. Yo recomiendo más lo primero, definir el tema y tener una línea de abordaje sobre eso, ¿no? Si es ciencia ficción, si son crónicas, si son, incluso las crónicas tienen subtemas, ¿no? Crónica urbana, crónica de investigación, en fin. Definir el tema es importante para saber también a qué lector queremos llegar. Si les metemos de todo, pues sí, tal vez tienes un público más amplio, pero hay lectores realmente que buscan esa especialidad del tema. Entonces, tener esas herramientas es muchísimo más importante y también es muchísimo más atractivo para la editorial a la que nos dirigimos. Creo que respondí las 3 preguntas. Sí. Y así es. Muchas gracias, Ricardo. Sí, gracias. Si existen más, pues ya las iré resolviendo. Claro que sí. Y bueno, aquí está, en esta parte de la presentación, esto que les hablaba era las partes del manuscrito. Estas son las partes del libro ya en formación. ¿A qué se le llama? A preliminares, a texto y páginas finales. Las preliminares se componen a partir de la portada, título de la serie, la lista de colaboradores, la página titular, la página legal. La página legal es aquella donde ya está registrado quién cuenta con los derechos de esta obra, si es una primera, una segunda, una tercera edición, si es una segunda edición por parte de la obra, dónde fue la primera edición. Bueno, es la primera edición por parte de la editorial, pero es una segunda edición porque fue publicada antes por otra editorial, ¿no? ¿Qué editorial fue? Y bueno, también si ustedes prestan o no los derechos sobre la publicación de la obra, ustedes saben, en esta página legal dice los editores contienen todos los derechos y está prohibida su publicación por fragmentos y demás, ¿no? Entonces, hay algunos autores que dicen, no, yo no tengo problema con que hagan uso de mi obra, son muy pocos y son raros, pero también pueden existir, ¿no? La dedicatoria o epígrafe, que es algo de lo que ya les hemos platicado anteriormente, en la entrega del manuscrito. La página de cortesía, las páginas de cortesía son páginas blancas. Generalmente son bueno, los agradecimientos que son en página impar. La página impar es el lado derecho. Entonces, esa es la página impar. La presentación, el prólogo y la introducción del texto. Estos también comienzan en página impar y lo mismo con el texto. Cuando ya nos arrancamos con el interior de lo que trata el libro, los cuentos, la poesía, incluso la novela, el texto de investigación, empiezan en esta página. Y las páginas finales, pues el apéndice, las notas, el glosario, la bibliografía, el índice y el colofón. El colofón es un registro que es importante que lo pongan en las editoriales para saber en qué año se publicó o se terminó de imprimir, con mes y fecha, de cuánto fue su tiraje, en qué parte del mundo se imprimió, y pues ya, es básicamente eso lo que es el colofón. No está manejado, no lo menciono en esta parte de los interiores del libro, porque bueno, son exteriores, pero también está compuesta por los forros, que es primera de forros, que es la parte, la portada del libro,
segunda de forros, que a veces es ocupada, que generalmente no se ocupa la segunda de forros, es lo que está al reverso de la portada. La tercera de forros, que a veces tampoco se ocupa, pero algunos la aprovechan para poner alguna imagen, una ilustración, en fin, ¿no? Y la cuarta de forros, que es donde viene los datos sobre la novela o el libro, el código de barras, igual el logo, y bueno, algún texto que hable sobre la novela o el libro para que pueda darse una idea el lector de a qué se va a adentrar, ¿no? Algunos también manejan, como en esta imagen que manejamos, es la camisa del texto. Esta camisa, o la camisa del libro, la camisa es una portada extra que protege al libro, pero que a la vez puede ser utilizada, como fue en este caso, como un pequeño cartel de lo que fue el libro, ¿no? Que es un cartel, bueno, el libro que les estoy enseñando en imagen y con tanto en la cámara, es un libro sobre aforismos de la ciudad de Cuernavaca, sobre el lector y sobre una manía que tiene el autor, que es coleccionar libros que hablen sobre ciertas cosas de la ciudad de Cuernavaca. Entonces hicimos esta camisa para hablar sobre los personajes, algunos personajes emblemáticos de Cuernavaca, pero también hacer referencias sobre la ilustración que iba a contener cada aforismo, ¿no? No son 100 aforismos, pero no son 100 ilustraciones, solamente algunas, ¿no? Y como les decía en un principio, la importancia de cómo transformamos un libro común en algo que sea bello, que sea coleccionable, que sea algo como un tesoro que alguien quiere conservar, ¿no? Y que no sea desechable, pues un libro desechable, pues siendo pues groseros con el medio ambiente, un libro desechable es aquel que no contiene ningún tipo de, pues, elemento para poderlo atesorar, ¿no? O sea, ni en sustancia, ni elemento físico, ni nada, pues, ¿no? Es un libro que te arrepientes de haber comprado, de haber adquirido, incluso de haber leído. Imagínense un libro que se arrepienten de haber leído y que les costó carísimo. Sería terrible, ¿no? Carísimo no me refiero a la cantidad de dinero, sino cualquier tipo de pago. Entonces, un libro que pueda uno atesorar es algo que para, para mi parecer, la meta del editor. Y por eso se van haciendo este tipo de cosas. No son azarosas, no son caprichos solamente del editor y el autor, sino también son acompañamientos. En el caso de la ilustración de este libro, pues sí fue sí le pedí yo al autor, sí le pregunté si podíamos ilustrar algunos aforismos. También le pasé como la carpeta de la ilustradora, estuvo de acuerdo y fuimos trabajando a la par, ¿no? También con la ilustradora fuimos limpiando, quitando algunas imágenes y bueno, y convertimos un libro naranja, qué cosa rara, en los libros de aforismos, sobre todo, que son tan serios, ¿no? Y hicimos que este libro llegara a todo público. Bueno, a un público joven en adelante, porque para niños no es. Y bueno, estas son las partes que les decía sobre qué se evalúa en el diagnóstico de la obra, ¿no? Por ejemplo, en esto se identifica la clase de obra, lo que les mencionaba hace rato, y el tipo de discurso al que se inscribe, y así el tipo de libro al que ha de transformarse. Cosa que les platicaba, como con los aforismos, o tal vez con algún libro de cuentos. Por ejemplo, hicimos este libro también de La nave eterna, es un libro de cuentos, y fuimos jugando con el tipo de portada para saber también a qué público queremos llegar, ¿no? Y es un libro, pues, para jóvenes y para adultos, ¿no? Que estén interesados en la ciencia ficción.
cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la obra, hay que tener el original para cotejar cualquier dato, ¿no? En caso de que también de la traducción, por ejemplo, ¿no? Saber si la traducción va afín con el original. Y bueno, esto es importante también cuando ustedes manden una obra para que sea traducida. La preparación del original es cuando ya nosotros estamos ya en el texto, vamos limpiando el texto, que es lo que les decía, para poder quitar pues, los espacios de más, realizar la composición de la caja de textos, bueno, más bien realizar ya la composición para saber si va en versalitas, si va en mayúsculas, tener muy a la mano el manual del estilo. Los manuales de estilo, como todo lenguaje, también ha ido cambiando, pero son referencias, son puntos o libros de apoyo para el corrector de estilo, ¿no? Por ejemplo, este manual de estilo de proceso ya no se consigue, pero es un buen manual porque hace, menciona también como cosas de cuándo escribir en mayúsculas, cuándo en cursivas y demás. El manual de estilo es de proceso, ¿no? Este manual de estilo es de proceso. Cada editorial debería tener su propio manual para poder hacer como seguir al pie estas referencias y ser constante, ¿no? No porque en algún momento, por ejemplo, nosotros acentuamos solo todavía, nos gusta acentuar solo, sí nos gusta diferenciar entre lo único y la soledad. Sí nos gusta decir que alguien se siente solo y alguien es único, ¿no? Solamente. Pero esto hacemos partícipe al autor, ¿no? Le decimos nosotros sí, seguimos acentuando solo, o esta y y cosas así, ¿no? Igual algunas referencias como la UNAM, cuando se menciona UNAM, pues ponemos Universidad Nacional Autónoma de México y entre paréntesis UNAM y ya después nos arrancamos con puras UNAM. Pero nos basamos en muchos diccionarios, en muchos manuales de estilo para poder llegar a esto. Y somos parejos a lo largo de la novela y se tiene que ser parejo con toda la novela, no puede haber excepciones en ese sentido. También, por ejemplo, cuando el autor menciona en algún punto de la novela que estás haciendo una lectura, una conversación telepática. Hablo de ciencia ficción, ¿no? Que es a veces más complejo. Y entonces, para diferenciar la voz narrativa de la voz telepática y que no vaya con guión, la voz o la conversación telepática, la ponemos en cursiva, ¿no? Si esto partimos desde el inicio, al transcurso de toda la novela, cada conversación telepática debe de ir en cursiva. No puede haber como en una parte que sí y que no, ¿no? Tiene que ser constante. Lo mismo con los anuncios de radio, ¿no? Por ejemplo, si en alguna novela se escucha la voz narrativa menciona que la televisión estaba hablando sobre las noticias para hacer pues, así una referencia del contexto tal vez de donde se está desarrollando la novela, ¿no? El temblor del 85 y demás, ¿no? Y entonces se escuchó por la radio los daños que ocurrieron en ese momento, pues también nosotros, el manual de estilo nos dice que en esa clase de diálogos van en cursiva también, ¿no? El punto y coma, los epígrafes, cuando deben ir en cursiva, cuando deben ir en redonda, los nombres propios de ciudades, en fin. Ahí no acabaría ahorita de decirles todos los detalles que podríamos tener en el manual de estilo. Y en esta parte es la preparación del original. En esta parte, el corrector de estilo, que más bien yo diría que es un lector que se fija todo en todas estas minucias para poderlas dar al autor, ¿no? Y esta parte del autor va a ir de la mano aceptando o no. Hay veces que el corrector de estilo, pues, quiere
meter mucho de su cosecha, ¿no? Quiere cambiar mucho las ideas y entonces aquí el editor tiene que ponerse y decir, no, no puedes cambiar el enunciado que separaron en el párrafo siguiente y juntarlo en un solo párrafo. No puedes separar. Si el autor está separando, si está teniendo párrafos de 3 líneas constantes, es porque el autor quiere manejar, por ejemplo, que la voz narrativa que está en primera persona tiene un problema de memoria, tal vez, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en un párrafo está hablando de Gertrudis y en el segundo párrafo está hablando de su esposa, y aunque es la misma idea y aunque no está unida del todo, el autor quiere hacer mucha referencia a eso, ¿no? Entonces, uno tiene que tener, digamos, esta voluntad de poder sugerirle un cambio al autor y decirle tal vez estas ideas sí deben de ir complementadas con el párrafo que le sigue, pero no del todo, ¿no? No puede ser tan, incluso tan persistente en el cambio del lenguaje del autor. Y para esto el editor es el que tiene que estar como que pues, a las vivas de que, de que no se le vaya tanto al corrector de estilo. Todos estos Perfecto. cambios, ¿sí? Sí, perdón, Ricardo, nada más ahí para, para que termines la idea de todos estos cambios. Y quisiera darte una pregunta para ir cerrando, que me llega en YouTube, respecto a cuáles las ventajas o desventajas que tú verías entre los libros virtuales y los libros en físico actualmente. Sí, iba a llegar a esa parte hasta el final. Hay muchas ventajas en el libro virtual, para mí. La ventaja más, más grande que hay es que llega a todo público, puede llegar a todo mundo, ¿no? Es decir, un libro impreso se limita al tiraje que tiene, ¿no? De 500, 1000 ejemplares, ¿no? Un libro digital puede tener miles de descargas, hasta millones de descargas si lo desea, si es necesario, ¿no? Bueno, si tiene como esa capacidad de demanda. Pero en realidad yo lo que hablo un poco es, que he venido hablando un poco es sobre la relación del libro como un objeto que se valora, que puede ir muy de la mano con lo digital, pero realmente aún tener el libro físico es algo que nosotros apreciamos, ¿no? Nosotros como lectores, incluso el romanticismo al abrir y oler las páginas y la tinta, ¿no? Pero también hay que conocer los alcances de la era digital, que son muchos, ¿no? Y las mudanzas. ya lo mencionábamos en algún momento, hacer una mudanza de libros físicos es pesado, ¿no? Y una mudanza de libros digitales, pues en, en una tableta, ¿no? Pero yo a veces hago esta reflexión que es como el Internet, la información del Internet, la información de las enciclopedias, ¿no? Ciertamente el Internet te ofrece un mar inmenso de datos y de información, pero la profundidad es poca. Bueno, poca hasta donde llega como un buscador cualquiera. Y la profundidad que tiene un libro, pues es inmensa, por todo lo que detona. Entonces, yo voy un poquito más de la mano en tener este libro impreso y este libro digital en EPUB, ¿no? Perfecto, Ricardo. Oye, y para ir cerrando la charla, ¿qué nos dirías? Iría un poco más con esta frase, que nunca cambies algo si no es para mejorarlo, que es un proverbio chino. Todas las cosas deben de mejorar, en ese sentido, para eso vivimos, ¿no? para mejorar y ser mejores todo el tiempo. Y en ese sentido, pues los libros
van evolucionando también el sentido para el lector o el romanticismo que pueda tener el lector. Y nosotros tenemos que estar adentrándonos en ese tiempo, ¿no? Cambiar significa para nosotros eso, ¿no? Cambiamos, evolucionamos como lectores, no es lo mismo que cuando éramos escritores hace 15 años, y tú lo sabrás, Salvador, cómo ha evolucionado nuestra literatura, y lo mismo pasa con las editoriales, hasta qué punto llegan, y uno se vuelve más ambicioso con esto, ¿no? Es importante que la gente no se desanime, los autores que van emergiendo, que no se desanimen cuando les rechazan su novela, cuando les dicen que no les van a publicar por falta de presupuesto y demás, que lo sigan intentando, y ustedes sabrán, llegará el tiempo también, cuando tengan tal vez la misma novela de hace 5 años, cómo ha cambiado, cómo ha mutado, qué tan rico se ha vuelto, ¿no? Y entonces escuchar las opiniones de los demás, de escuchar otros lectores que no sean sus amigos, que sean críticos y que tomen realmente lo mejor que viene de esas críticas, hace que uno mejore en todo sentido, ¿no? Y esto va, pues, para los lectores, para los escritores y para las editoriales. Tomar estas críticas, ir mejorando en cada sentido, es lo que nos hace unas mejores personas, pues, ¿no? Nos hace geniales. Perfecto, Ricardo. Pues creo que ha sido una charla muy lúcida, con todo el conocimiento que tienes. Además, con toda la experiencia que has acumulado durante todos estos años como editor, como promotor de lectura, como tutor en el Centro de Escritura. Entonces, me parece que es una charla idónea para haber empezado esta celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, los secretos detrás de la lectura. Y los invitamos a contestar esta encuesta que aparece en la pantalla, y por supuesto a continuar esta celebración durante toda la semana que el Centro de Escritura y la Escuela de Humanidades y Educación han preparado para la comunidad del Tecnológico de Monterrey y también para el público en general. Así pues, agradecemos a Ricardo Arce su colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para el desarrollo de esta actividad, y a los asistentes por su presencia e interés por fortalecer su competencia de comunicación. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.